La paz de Cristo sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Qué bendición poder tenerte aquí y que seas bendecido y edificado a través de todo lo que podamos hablar durante este video. Te agradezco que puedas darle clic a la campanita y que puedas compartir este video con toda tu familia, redes sociales, para que conozcamos sobre la persecución. No solamente este video que hoy vamos a hablar obviamente de Afganistán, sino todos los videos que vamos a estar subiendo. Ya subimos uno sobre la introducción, sobre la persecución, para que puedas entender todos estos videos, y también sobre Arabia Saudita. Así que queremos, ¿verdad?, que puedas compartirnos, ayudarnos a regar la voz y que este canal pueda crecer, que pueda ser edificación. Quiero hablar en este video de hoy de Afganistán. La primera vez que leí sobre la persecución en Afganistán me sorprendió mucho, demasiado, y quedé trastornado de una manera que yo dije, wow, realmente nuestra familia sufre demasiado en Afganistán. Afganistán es un país de Asia Central, tiene aproximadamente 40.7 billones de habitantes, es un país restringido donde por ley es prohibido el cristianismo y su religión principal es Islam. El 15 de agosto del 2021, los talibanes llegaron al país de Afganistán y es ahí cuando comienza la gran guerra contra los cristianos. Es ahí donde ni las mujeres podían estar a salvo. Desde esta fecha, muchos cristianos tuvieron que abandonar sus casas, sus hogares, e irse donde pudieran esconderse. Otros huyeron del país. Fue un día donde marcó un antes y un después, donde muchas personas fueron privados de sus libertades. Muchos fueron asesinados una vez que el gobierno talibán ocupó Afganistán. Allí en su capital, Kabul, había una joven que tiene su seudónimo, no quiero mencionar el nombre de ella, pero ella decía que los talibanes buscaban en las casas para ellos identificar si hay cristianos. Mire la gran persecución que existe. Horrible cómo ellos pueden ir casa por casa para ver condición religiosa. Pueden estar en la comunidad de afganes. Y esta mujer decía que era horrible lo que ellos vivían. Están viviendo tiempos difíciles. Gracias a las puertas abiertas que nos brinda esta información. Para que usted tenga una idea de cómo es la persecución en Afganistán. En Afganistán el 99.8% son musulmanes. El 99.8% son musulmanes. Horrible, horrible la persecución. Entonces no hay librerías cristianas, no hay iglesias físicas, no hay conciertos, no hay retiros, congresos de mujeres, congresos de hombres, no hay nada de libertad cristiana. O sea, 99.8% de la población son musulmanes, de 40.7 millones, que es casi, podemos decir, un 42 millones, aproximadamente 45 millones, ¿verdad? Como mucho. Es impresionante porque solamente de un 99.8% puede que haya algunos 1.005 cristianos. Es muy complicado esta información, estas estadísticas, porque miles de cristianos, ¿cómo se sienten los cristianos en Afganistán? Los talibanes asesinan a personas que no siguen su religión. Muchos cristianos son asesinados, privados de sus libertades. Lo que sucede con las mujeres que no tienen acceso a la educación. Antes que llegaran los talibanes podían educarse. Inclusive las niñas no pueden ir a la escuela. Así que a ese nivel existe la persecución contra los cristianos, contra las mujeres. Según la ley islámica, quien no siga su religión tiene que pagarlo con la muerte. Entonces, los cristianos son perseguidos no solamente por los talibanes, por el grupo ISIS, también por sus familiares. Es una presión por parte de estas religiones que oprimen a nuestra familia perseguida.
nuestra familia perseguida no se siente libre. Hay cristianos y casas, iglesias en este país de Afganistán, pero no es la misma libertad. Tienen que hacerlo con mucho cuidado, con secreto, escondidos. Los cultos no son como los cultos que estamos acostumbrados a visitar aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde son cultos gloriosos, fogosos, todo el mundo haciendo alboroto. En estos lugares tienen que hacerlo de una forma más privada. Y tú dirás, pero ese no es el pentecostalismo que yo conozco, pero son cristianos, tienen que hacerlo de esa manera, porque si no lo hacen de esa manera, no pueden adorar a Dios, pueden pagarlo con muerte. Para que usted tenga una idea, la mayoría de afganes no conocen del evangelio, no conocen un cristiano, la mayoría, porque como no se puede predicar en las calles, no hay una emisora cristiana, difícilmente puedan conocer cristianos, difícilmente pueden evangelizar, difícilmente los misioneros pueden llegar a Afganistán porque está totalmente protegida por estos grupos para que no se practique otra religión. O sea, hay un control horrible en Afganistán. Afganistán está clasificado número 9 en la lista de persecución. O sea, dentro de los países más perseguidos está número 9, según Puertas Abiertas. Para Voz de los Mártires ellos están clasificados dentro de los 5 países más perseguidos. Así que podemos ver que está dentro de los 10 más perseguidos. Es horrible, hay muerte, hay prisión. Imagínense, el 99.8% que se puede esperar. Nuestra familia en Afganistán sufre demasiado. Así que yo te pido oración por nuestra familia en Afganistán. Es un país que quizás no hay tantos cristianos, pero existen cristianos que necesitan de nuestra oración. Hay un crecimiento glorioso en las casas, iglesias. Hay un crecimiento grande. No crea que el evangelio se está deteniendo. Poco a poco se siguen añadiendo casas, iglesias, según información de las organizaciones misioneras. Así que a pesar de toda la oposición gigante que puedan vivir, imagínense, desde el 2021 todo ha marcado un antes y un después, pero los cristianos no tienen miedo. Ellos están dispuestos a morir, a sufrir, a padecer cualquier situación por causa de servir a Dios. Así que oremos por nuestros hermanos en persecución en Afganistán. Están sufriendo, es difícil, pero yo creo que nuestra oración va a ser efecto para que nuestra familia cristiana pueda ser fortalecida a través de nuestra oración. Te cuento este testimonio y termino. Hanley y su familia, a mediados de 2010, por llamados y propósito de Dios, dejaron su cómodo hogar y su paz y su libertad religiosa allá en Sudáfrica para irse a servir en Afganistán, cuyo país, religión principal es el Islam, donde si abandonas la religión puedes ser asesinado, no hay cristianos, horrible. Y ellos decidieron ir a Afganistán por propósito y llamado de Dios. Y allí comenzaron a evangelizar, levantaron una casa iglesia, tuvieron tiempos gloriosos desde el 2010. Muchas veces recibieron amenazas. Muchas veces recibieron cartas para que desalojaran el hogar. Sus hijos, Rode y Jean-Pierre, hijos apasionados, dedicados a la adoración, a la música, misioneros también, jóvenes. Y su esposo, un hombre de Dios poderoso, dijo una expresión: solo morimos una vez, pero vale la pena morir por Cristo. Mire qué expresión gloriosa. En el 2014, extremistas invadieron la casa de Hanley. Allí asesinaron a su esposo, secuestraron a sus 2 hijos, que también fueron asesinados también. Y allí quemaron la casa iglesia, destruyeron su hogar, sus pertenencias, todo fue destruido. Allí la vida de Hanley cambió por completo. Salió de Sudáfrica a servir a Afganistán y en Afganistán perdió a su familia. El propósito de Dios se cumplió como quiera. Muchas personas han sabido de este testimonio. Sus corazones han sido quebrantados. Gracias al testimonio de la vida de Hanley y su familia, muchos afganes se han dado cuenta que el Islam y estos grupos islámicos no tienen la verdad, sino que Cristo es la verdad. Hanley quizás se encuentra sin su familia, triste, quebrantada, con muchos sentimientos y tristeza en su corazón, pero ella sabe que Dios es su amparo y es su fortaleza y es su pronto auxilio en las tribulaciones. Hanley no está sola, quizás no están sus hijos, no está su esposo, y ella entiende que están en un mejor lugar, pero Dios está con ella. Dios está con ella. Mis amados, oremos por familias valientes como la de Hanley, como personas que quizás no conocemos, familias que no conocemos que deciden quizás abandonar su sueño
propios por ir al sueño de Dios. Y a lugares donde arriesgan su vida, arriesgan sus libertades, abandonan quizás a sus tíos, hermanos, abuelos, padres, por servir a Cristo valientemente y cumplir el propósito de Dios. Todo el que deje su vida por Cristo la ganará. La Biblia dice que ganará 3 veces más que lo que ha dejado aquí en la tierra. Esa es la promesa de Dios. Así que no tengas temor, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Él nos ha prometido vida eterna. Y quizás tú sientes el llamado de Dios, sientes temor de lo que pueda pasar. No tengas miedo, Dios está con nosotros. Satanás no puede quitarnos nuestra vida completa. Nuestra vida completa está en las manos de Dios. Valientemente, lánzate al propósito y al llamado de Dios. No tienes nada que perder. Ya todo está ganado. Cristo nos compró a precio de sangre. Somos libres. Así que iglesia, hermanos en la fe, oremos por todos los misioneros y familias que deciden entregar su vida completa y total al favor y al propósito del evangelio. Dios te bendiga. Comparte este video.